Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. De nuevo juntos en los minutos cercanos al comienzo de este día de Santo Sábado. Le agradecemos a nuestro Dios de todo corazón la oportunidad que nos sigue dando de poder seguir caminando con Él, de poder formar esa iglesia virtual a través de la lectura de la Biblia, de la lectura de la palabra de Dios. Y para ello, pues vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos. Ahora entramos en una sección ya después de haber visto todo lo que es la obra de Jesús en el santuario. Entramos a la situación de los hijos de Dios, es decir, la tuya
y la mía. Pero vamos a entonar las estrofas del himno 416. Cántalo, cántalo con ilusión. Si estás junto a alguien que vive contigo en la casa, cantarlo juntos, para que podamos todos alabar a nuestro Dios. Cantemos. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tú tienes siempre por nosotros. Gracias, Señor, por las instrucciones que recibimos en tu palabra. Y gracias, Señor, por ese amor tan especial que podemos disfrutar los unos con los otros junto a ti en este comienzo de Día Santo. Te agradecemos, Señor, ese privilegio y gracias por cuando tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bienvenido, bienvenida a esta serie que ya conocéis, profundizando en las Escrituras, el libro de los Hebreos. Esa carta de exhortación a vivir una relación personal con nuestro Dios. El tema que nos ocupa es una parte, ya que será en varios capítulos, de Hebreos 11, del 1 al 40, estableciendo relaciones estables con nuestro Dios. El capítulo 11 se le conoce como el gran capítulo de la fe. Fue muy al principio de la era cristiana que se tradujeron los términos hebreos y griegos por el término fe. Pero en el día de hoy vamos a intentar escuchar un poco esos sonidos originales que nos permitirán dar un sentido mucho más amplio a ese plan de Dios para nosotros. Estudiaremos dos pequeñas secciones en el día de hoy que nos permitirán acercarnos a esa realidad de Dios en nuestra vida. No te la pierdas. Acompáñanos y disfruta de estos momentos especiales junto a Dios.
Cuando hablamos de fe, tanto en la primera gran parte de la Biblia como en la segunda, estamos traduciendo, como se hizo a través de la Edad Media y de la gran traducción de la Biblia llamada la Vulgata, de dos importantes ideas que, como veis en pantalla, vamos a intentar leer en la versión original. Vamos a intentar acercarnos a esa idea. El término que se traduce por fe en español en la gran primera parte de la Biblia proviene de un término. Lo tenéis en pantalla. Por cierto, término del cual se traduce amén. ¿Qué significa ese término que utilizaron los autores bíblicos? Solidez, consistencia, ser estable, permanecer invariable. Para conocer cuál es el uso que se le da precisamente en la Biblia a este término, vamos a leer la primera de las veces donde se utiliza y entenderemos de forma particular cómo lo utilizaron los autores bíblicos, en este caso Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 12. Dice, seguro que recordáis la historia, y como los brazos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por el otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Firmeza es una de las posibles traducciones de ese término. Como ya hemos comentado en reiteradas ocasiones, no consiste en dar una lección de gramática de un idioma tan antiguo, pero sí es una llamada de atención a que escuchando y recordando los diferentes usos que se hacen de los términos en la Biblia, podremos entender y comprender qué es lo que escribieron los autores bíblicos, que al quedar recogido en los textos nos ayudarán a poder avanzar en nuestra relación con Dios. La palabra fe con la que se traduce está en el campo de los sentimientos, de lo poco tangible, de lo poco que no se puede describir. Sin embargo, si recordamos los términos originales, podemos entender que cuando hablamos de fe en la primera gran parte de la Biblia, hablamos de solidez, de firmeza, de consistencia, de estabilidad y sobre todo, permanecer invariable. Esa idea nos va a ayudar a entender los personajes que en el programa de hoy vamos a compartir. El término utilizado por el autor de la carta, Pablo, en Hebreos, significa literalmente relación viva de confianza entre dos seres. No solo una relación impersonal, sino una relación viva, una relación que permite un proceso de comunicación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, ¿qué significa en la Biblia? En las dos grandes partes, por el uso que se hacen de los términos, ¿qué significa lo que traducimos por fe? Ser estable, por haber establecido una relación de confianza con Dios. Esta idea se convierte en una aproximación a la Biblia de manera sugerente.
Ser estable, invariable, no es un sentimiento, es el resultado de una relación personal. Finalmente, el Dios de la Biblia tiene la intención de que no nos quedemos solo en una lectura de ella a través de los parámetros culturales, sociales en los cuales vivimos, sino que nuestra relación con Dios sea estable, permanente, porque está vinculada a una relación personal. Y Pablo va a coger grandes personajes, a seleccionar grandes personajes de la historia de Israel hasta la venida de Jesús, para ir resaltando en cada uno de ellos un aspecto fundamental, resultado de la relación personal con Dios. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en esta serie a partir del día de hoy en este programa. Hebreos 1 del capítulo 11 nos dice: es por haber establecido una relación permanente y personal que tenemos, que hay la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabéis que actualmente se pone en duda los relatos de la creación, los relatos de la entrada del pecado? Se ponen en duda prácticamente los 11 primeros capítulos de la Biblia. Simplemente porque son hechos únicos a los cuales no tenemos acceso nada más que a través de la Biblia. ¿Y por qué creo? ¿Y por qué crees en esos relatos? Porque hemos establecido una relación personal con Dios, estable en el tiempo, que no varía. Si no creemos en Dios, si no se cree en Dios, jamás se aceptarán los relatos de la Biblia, y mucho menos los relatos que tienen que ver con los 11 primeros capítulos del Génesis, que va desde la creación hasta la aparición de las culturas y las lenguas en el capítulo 11. Esa es una realidad que el apóstol nos está recordando. Es por haber establecido una relación permanente y personal que se desprende la certeza de lo que se espera. Y estamos convencidos de lo que todavía no se ve. Si miramos hacia atrás, en los capítulos del 7 hasta el 10, nos damos cuenta que nos presentó el plan de salvación. Nos damos cuenta que empezó hablando del sacerdocio, de la alianza, del santuario, del sacrificio. Y todo eso nos lleva a una espera, nos lleva a un momento de confianza. La misma, como vamos a ver en todo el capítulo 11, la misma que nos permite a nosotros esperar confiados, porque el Dios de la historia es el Dios salvador y el Dios del encuentro es el Dios que esperamos para vivir la eternidad. Por lo tanto, lo que nos dice en esta primera mención del capítulo 11, versículo 1, lo es porque por ella, es decir, por esa relación especial con Dios, fueron aprobados los más ancianos. Este versículo nos permitiría
abarcar muchísimo, muchísimo en nuestra reflexión. Pero simplemente, sin Dios no tenemos la certeza de una esperanza. Y tampoco podemos creer en lo que trasciende a nuestra vida y a nuestros orígenes. Pero por esa confianza, por esa estabilidad, por esa relación permanente, los antiguos, los más ancianos, fueron aprobados por Dios. Veis que el término aprobado está relacionado con una relación personal, no con una actitud del ser humano. Esa relación personal que no puede ser sustituida en ningún momento. Continuamos. Por ser estables, por haber establecido una relación de confianza con Dios, entendemos haber perfectamente ajustado los mundos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no ha sido hecho de cosas que se dejan ver. En cierto modo, esta expresión ya fue utilizada para el santuario. Nos decía que el santuario donde Dios habita no es de esta creación, no es de este mundo. Para yo creer en el santuario celestial y toda la obra de Jesús en él, la parte central de la carta, así lo estamos viendo, depende de la confianza en Dios. No depende de lo que vemos. No depende de que podamos ver a través de la historia el santuario, el templo de Jerusalén, sino que, como ya dijimos, es Dios quien pone en nuestro corazón la comprensión del ministerio sacerdotal de Jesús. Y eso solamente puede llegar a través de esa relación personal. De modo que lo que no se ve no ha sido hecho de las cosas que se dejan ver. Son dos esferas completamente diferentes. La primera gran parte la encontramos en los versículos del 4 al 7. Pablo escoge principalmente tres personajes que son los que podríamos llamar que vivieron antes del diluvio. ¿Y cómo establecieron esa relación personal con Dios? Yo voy a invitar a que vayamos seleccionando cuál es la actitud de cada uno de ellos. Y al final tendremos una visión general de lo que tiene que ser la vida del creyente. Para eso está escrito este capítulo en la carta a los hebreos. Nos dice el primer versículo. Hablamos de Abel. Por haber establecido una relación personal, Abel presentó a Dios un sacrificio más grande que Caín. Por medio del cual recibió aprobación de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y habiendo muerto, aún habla por medio de ellas. Primer personaje es Abel. ¿Cuál fue la diferencia entre él y su hermano? Su hermano presentó una ofrenda de vegetales. No es que Dios no le gusten ese tipo de ofrendas. Es que la ofrenda que se estaba haciendo tiene que ver con el sentido de justicia, no con gratitud. Y para eso
tenía que haber, mirando hacia el Mesías, tenía que haber el sacrificio de un cordero, de un animal. El texto nos dice que Abel fue declarado justo porque poniéndose en su situación de pecador, acepta cómo Dios resuelve el problema del pecado. En la época patriarcal era un altar y un cordero antes de que se desarrollara todo el sistema del santuario a partir de la salida de Egipto. Y nos dice que al declararse justo o al ser aprobado de que era justo, Dios da testimonio de esa fidelidad. Tener una relación personal y estable con Dios significa saber tomar decisiones sabias provenientes de la relación con Dios. Caín llevó sus frutos, Abel llevó de los primerizos de sus rebaños. Génesis capítulo 4, versículo 5. Tener esa relación personal con Dios nos lleva a saber que nuestra vida espiritual, la esperanza y el encuentro con Dios se centra principalmente en el perdón de los pecados. Y la ofrenda de Caín, por muy buena que fuese su intención, no era una ofrenda por los pecados, sino podría haber sido una ofrenda de gratitud. Y eso no entra dentro del plan de Dios para la salvación. El segundo personaje que nos encontramos es Enoc, otro gran patriarca, de los cuales la literatura judía escribió algún que otro libro de ese gran personaje de la historia. Por haber establecido una relación personal con Dios y estable, Enoc fue trasladado para que no viera la muerte. No fue hallado, porque Dios lo trasladó. Y antes de trasladarlo, dio testimonio de haber agradado a Dios. Enoc puede estar representando a todos aquellos que cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, seremos transformados sin haber pasado por la muerte. Y Pablo añade en el versículo 6, pero sin esta relación personal y estable es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Enoc, un personaje que ya está ante la presencia de Dios, no como un arma inmortal, sino como un ser humano completo, tal y como somos cada uno de nosotros. Tal vez Enoc podría ser un tipo de nosotros si cuando Jesús venga no hemos pasado por la muerte. En Génesis capítulo 5 se nos dice, había vivido Enoc 65 años cuando engendró a Matusalén. Y anduvo Enoc con el Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Anduvo Enoc con Dios. Esta es la idea bíblica de la relación personal con Él.
Para los autores de la gran primera parte de la Biblia, la fe y las obras es lo mismo, no son cosas diferentes. Caminar junto a Dios es establecer una relación personal con Él. Caminar junto a Él es reconocer su soberanía. Por eso, se nos dice en el texto, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y no está, porque lo arrebató Dios. ¿Cómo puedo creer en esta afirmación si no tengo establecida una relación personal con Dios? Si no creo en Dios. Esa relación personal con Dios son los ojos que nos permiten ver la trascendencia y la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Enoc no fue menos, simplemente caminó con Dios. Pero sin esa relación personal es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es el protector de los que le buscan. El tercer personaje y último de los seleccionados antes del diluvio es precisamente Noé, el que vive el diluvio y el que es protagonista del inicio de una nueva época en la historia de la humanidad. Y todo esto lo vemos a través de la relación personal con Dios. Por la relación estable y personal con Dios, Noé, habiendo sido advertido acerca de estas cosas que aún no se veían, movido de reverente admiración, construyó arca para la salvación de su casa. A través de esa relación personal estable condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según la relación personal estable. Veis que en este versículo el término emuna aparece 3 veces. Y tiene que ver con la posición que tomó Noé ante algo que no sabía ni que existía tal situación. En Génesis capítulo 6, del 13 al 22, nos dirá, fijaos, y le dijo Dios a Noé, el fin de toda vida viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí, los destruyo con la tierra. En este mismo capítulo 6 nos empieza a describir cuál era la situación sin retorno de la humanidad. Como siempre, me gusta ver el Dios que tiene un plan, que tiene un sentido de vida, que no improvisa las situaciones. Si todos los pensamientos de ellos eran de continuo hacia el mal, una intervención de Dios se hacía necesaria para que hubiese un nuevo comienzo, para que la humanidad no se destruyera por completo. Y esta es la razón por la cual Dios envió esa inundación completa de toda la tierra. Yo estoy diciendo, hazte un arca de madera de ciprés. ¿Acaso sabía Noé lo que era un arca o era un barco?
¿Acaso había visto alguna vez llover? Y por supuesto, nunca había visto una gran inundación sobre la tierra. ¿Por qué pasó 120 años construyendo algo que todavía no sabía para qué servía exactamente? Porque tenía una relación de confianza y dependencia con Dios. No olvidemos esta idea importante. La fe no es un sentimiento, es una relación personal. Y sigue diciendo, he aquí que yo hago caer un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Y todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi alianza contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. 8 personas. 8 personas que entraron en el arca para que hubiese un nuevo comienzo, para que hubiese una nueva realidad. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios había ordenado, y así lo hizo. 120 años preparando algo que solamente podría entender por su relación personal con Dios. No lo podría entender de ninguna otra forma. Hemos visto a 3 grandes personajes: Abel, Enoc, Noé. La característica fundamental de su vida no es que no se equivocaran. Todos los seres humanos nos equivocamos. Todos los seres humanos cogemos direcciones equivocadas en nuestra vida. La diferencia es que establecieron una relación personal estable con Dios. El resto lo hace el propio Dios. No te pierdas en tu vida y en la mía. No nos perdamos esa relación personal con Dios para que podamos vivir esa esperanza. Yo estoy convencido que los 3 personajes que hemos visto en el programa de hoy serán resucitados, menos Enoc, el día que Jesús vuelva. Porque no se apartaron, a pesar de sus problemas, no se apartaron de lo que Dios había establecido para ellos y para la humanidad. Seguiremos viendo nuevos personajes, nuevas escenas que nos ayudarán a comprender mejor qué es establecer una relación personal con Dios. Vamos a cantar el himno 346. Cantemos. Feliz el día en que escogí servirte mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz.
triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él, su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré, de libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin, tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Bendito y amoroso Dios, que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Señor, gracias por el ejemplo de estos grandes personajes que vivieron antes del diluvio, que nos ayudan a comprender la importancia de esa relación personal contigo para toda la eternidad. Gracias por ello. Te lo agradecemos, Señor, y queremos seguir caminando contigo. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Seguiremos teniendo una cita juntos en torno al libro de Hebreos. Será un momento de reflexión, de estudio, y todos juntos caminaremos con Dios mientras esperamos su venida. No te lo pierdas. Queremos pasar tiempo juntos para alabar a nuestro Dios. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante
es el día de tu salvación. Deja que